Las 10 sombras de una joven. Por especial FX y Cura. Capítulo 6. Día libre. Había pasado un año desde su encuentro con la maldición de la araña. En la serena quietud de la madrugada, el dojo del clan Zenin se erguía como uno de los pocos santuarios de disciplina y tradición en el recinto. Dentro del edificio, los pisos de madera pulida brillaban bajo la suave luz que se filtraba a través de las pantallas de papel, realzada por el fresco aroma de la naturaleza sintética que flotaba en el aire. Después de todo, se limpiaba meticulosamente todos los días y se rociaba con ambientadores caros. De lo contrario, sería más probable que oliera sudor ardiente y olor corporal del día anterior. Tanya se secó el sudor que goteaba de la frente con una toalla. Era domingo, su día libre, por lo que no tenía lecciones con ninguno de sus instructores hoy, pero eso no significaba que fuera a aflojar. Su rutina matutina en sus días libres consistía principalmente en entrenamiento de fuerza y agilidad para fortalecer su cuerpo aún en crecimiento. Aunque la energía maldita podía complementar las habilidades físicas de uno, el cuerpo seguía sirviendo como base, mientras que la energía maldita era más un multiplicador. Afortunadamente, sin embargo, en realidad no tenía que preocuparse de que atrofiara su crecimiento. Aparentemente, eso no sería un problema con la energía maldita, aunque no le sorprendería que Ser Décimo fuera vengativa con su genética. En cualquier caso, eso le permitió pasar este tiempo fortaleciendo su cuerpo donde otros niños lo habrían usado para jugar o holgazanear todo el día. Saber muy bien que las maquinaciones de Ser Décimo vendrían en el futuro le permitió concentrarse en lo que necesitaba hacer. A diferencia de su ocupación anterior como maga aérea, la vida de un hechicero de Jujutsu consistía principalmente en combate cuerpo a cuerpo, por lo que la habilidad física era especialmente importante. Por supuesto, la esencia del ejercicio era descomponer su propio cuerpo y darle tiempo para reconstruirse. En esa perspectiva, el sobreentrenamiento no haría más que obstaculizar su progreso, sin importar cuánto quisiera prepararse para el futuro. Con ese pensamiento en mente, Tanya terminó su última serie antes de tomar un largo trago de una botella de agua todavía fría y dejar escapar un suspiro de satisfacción. Ahora que su entrenamiento matutino había terminado, finalmente podía relajarse un poco y leer un poco, especialmente porque Internet, incluso tan lento como era, la estaba esperando en su habitación. Sin embargo, todavía tendría que ducharse primero de desayunar algo antes. Obtener una nutrición adecuada era importante si no quería atrofiar su crecimiento como en su vida anterior. Después de limpiarse el resto del sudor de la cara con una toalla y arrojarla a una canasta cerca de la pared, salió del dojo. En su camino a través del complejo Ei, se encontró con Naoya. Sus miradas se cruzaron cuando se cruzaron. «Buenos días, Naoya», la saludó cortésmente. «Tanya», respondió finalmente. «¿Estabas entrenando de nuevo?» «Acabo de terminar». Naoya entrecerró los ojos. «Entonces yo también voy a entrenar». «Ya, veo». Ella asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Sigue con el buen trabajo». El chico solo chasqueó la lengua en respuesta antes de pasar junto a ella. Desde que los habían enviado a esa misión para exorcizar el espíritu maldito en la fábrica, había notado un cambio en la forma en que la trataba. Había mucha menos hostilidad en comparación con antes. Por un lado, dejó de referirse simplemente a ella como chica estúpida y en realidad usó su nombre en su lugar. Aunque los resultados de esa misión podrían haber sido mejores, su plan para mejorar su posición dentro del clan parecía estar funcionando de todos modos. Las relaciones antagónicas anteriores dentro del clan habían mejorado un poco, aunque muchos de ellos todavía la miraban con desprecio por ser extranjera y una niña. La desigualdad de género no tenía cabida en la sociedad corporativa, pero este no era un entorno corporativo. Los viejos roles de género tradicionales estaban vivos y bien aquí, y podían permitirse el lujo de mantenerlos. Era molesto trabajar en condiciones laborales injustas, pero al menos la mantendría alejada de las misiones más peligrosas. En su vida anterior, si no hubiera una excepción de género para los magos, no habría vivido bajo los peligros de ser reclutada en el ejército, lo que esencialmente la había obligado a alistarse. Si eventualmente se vería obligada a ingresar en el ejército de todos modos, entonces era mejor hacerlo antes para obtener algunas ventajas y beneficios. De hecho, la rivalidad percibida de Naoya con ella podría funcionar a su favor. Cualquier misión peligrosa, probablemente intentaría tomarla para superarla y demostrar su visión, y la del clan, de la superioridad masculina. Por lo tanto, esencialmente estaría actuando como su escudo, permitiéndole tomar misiones menos peligrosas y quedarse en casa, a pesar del hecho de que había heredado la técnica de las 10 sombras. En ese sentido, estaría más segura y aún tendría una posición prestigiosa, aunque un poco menos prestigiosa que la de Naoya.
Sin mencionar que no era como si realmente necesitaran estar en términos amistosos entre ellos. Mientras ella no fuera considerada una enemiga para él, eso era suficientemente satisfactorio. Naoya probablemente sucedería a Obito como jefe del clan, si no moría primero, especialmente porque los otros hijos, aunque eran trabajadores impresionantes por derecho propio, no tenían el potencial que tenía Naoya. Tener una mala relación con alguien así era simplemente buscarse problemas en el futuro. Una buena relación de trabajo sería lo mejor, especialmente porque ella estaba esencialmente atrapada aquí. No había forma de que el clan permitiera que alguien con su preciada técnica heredada se fuera después de todo. Su destino era sinónimo del clan, y ser décimo no era una criatura que permitiría que eso terminara pacíficamente. De hecho, ser décimo nunca le permitiría algo así solo para fastidiarla. Ese maldito ser décimo. La furia se desprendió de ella mientras Tanya regresaba a sus aposentos. Solo pensar en ese bastardo siempre la pone de mal humor. Su asistente, notando su estado de ánimo, fingió que no le molestaba y, a pedido de ella, se fue a buscarle el desayuno, dándole algo de tiempo a solas. Era bueno tener a una consumada profesional como su asistente. Mientras tanto, se quitó la ropa y se dirigió a su baño adjunto. Era un baño japonés estándar, aunque más grande y de estilo más tradicional. Dado que su entrenamiento era una rutina semanal en este punto, su asistente ya había preparado la bañera con agua, por lo que estaba lista de inmediato para su uso. Después de enjabonarse y lavarse, su pelo largo le llevó la mayor parte del tiempo, se acercó a la bañera y se sumergió en el agua caliente. Mientras dejaba que el agua tibia calmara su cuerpo, Tanya se dio cuenta de que su mente divagaba. Honestamente, hubiera preferido tener el pelo más corto como en su vida anterior, era mucho más fácil de manejar, pero su asistente insistió en que era mejor para ella mantenerlo largo. No sabía si eso se debía a que el clan Zenin seguía algunos estándares de belleza arcaicos o a que Misato simplemente había pensado que le quedaba bien. Si su apariencia podía ayudar a mejorar su posición ante los demás, entonces iba a aprovecharlo. Como exgerente de relaciones humanas, sabía el valor de la apariencia de uno. Además, era solo otro medio para un fin. De todos modos, no era tan difícil atar su cabello en una cola de caballo durante sus actividades diarias. Después de terminar su baño y secarse, Tanya encontró su desayuno esperando en su escritorio. Era un desayuno tradicional japonés: arroz, pescado y sopa de miso. El único complemento accidental fue la taza de café, algo en lo que había insistido mucho. Y por una muy buena razón. Después de todo, ¿qué tipo de desayuno estaría completo sin una buena taza de café? Los rayos de sol se filtraban a través de sus cortinas, proyectando delicados patrones de luz por toda su habitación mientras disfrutaba de su comida. Después de desayunar y asegurarse de limpiar después de sí misma, acunó su taza de café aún humeante en una de sus manos mientras se sentaba en su escritorio de computadora. Al encenderla, escuchó el fuerte zumbido de su costosa computadora que con el tiempo se volvería menos potente que una calculadora. Tanya tomó un sorbo de su taza mientras esperaba que terminara el largo proceso de arranque. En general, fue una agradable y acogedora mañana de domingo. Fueron momentos como estos los que la hicieron realmente apreciar su situación actual. Claro, algunas cosas podrían haber sido mejores, pero la situación seguía siendo mucho mejor que su vida anterior. A pesar de que ser una hechicera de Jujutsu era una ocupación peligrosa, al igual que ser una maga aérea, afortunadamente había sido traída a una familia muy influyente que le permitía numerosas ventajas. Si jugaba bien sus cartas, incluso podría asegurarse un puesto destacado en el clan, donde podría afectar la burocracia del mundo del Jujutsu en el futuro. Los ancianos del clan, con la excepción de Chojuro, parecían tener un tiempo bastante tranquilo. Ya podía imaginar lo agradable que sería eso. Un repentino golpe seco en la puerta rompió el relajante silencio, sacando a Tanya de su ensoñación. Frunció el ceño y miró al reloj sobre la mesa. Eran apenas las 10 a.m. ¿Quién podría ser en sus días libre? De mala gana, se levantó de su asiento para abrir la puerta. Cuando la abrió, se encontró con la sonrisa petulante de Satoru Gojo. Buenos días, Tanya. Ella cerró la puerta de golpe en respuesta. Oye, se quejó Satoru. Vamos, abre. Por supuesto, sería Satoru quien decidió venir a molestarla durante su único día libre de la semana. Desde que había hecho esa loca maniobra, el clan Gojo le había prohibido visitar el complejo Zenin, especialmente después de que casi provocó un incidente entre clanes solo porque estaba aburrido. Desafortunadamente, parecía que su prohibición solo duró alrededor de un año. Su clan levantó la prohibición, poco probable, o simplemente rompió las reglas, muy probable. Cualquiera que sea el caso, lo descubriría bastante pronto, quisiera o no. No me voy hasta que me dejes entrar.
Después, de un largo suspiro, abrió la puerta de mala gana. Conociendo a Satoru, realmente haría eso. El chico de cabello plateado le sonrió con esa característica sonrisa de suficiencia suya. Le tomó mucha fuerza de voluntad no intentar estrangularlo en ese momento. ¿Qué quieres, Satoru?, preguntó cansada. Era demasiado temprano para esto. Dios, tan frío como siempre, dijo Satoru mientras entraba y pasaba junto a ella hacia sus habitaciones. Solo estoy aquí para pasar el rato. Te extraño, ¿sabes? Me llamas con bastante frecuencia, respondió Tanya secamente. Eso no es lo mismo. Satoru se despidió mientras se sentaba en su cama. Además, quería presumir. ¿Te diste cuenta? ¿Notaste que? Satoru sonrió en respuesta mientras levantaba la cabeza. Ahora soy más alto que tú. ... Ambos se miraron en silencio por un breve momento. ¿Eres un idiota?, finalmente se decidió. ¡Qué mala! Tanya simplemente puso los ojos en blanco antes de sentarse en su escritorio, no en el de la computadora, y tomó un sorbo de su muy necesario café. Todavía era demasiado temprano para lidiar con el huracán humano conocido como Satoru Gojo. Honestamente, ya podía sentir que comenzaba a dolerle la cabeza. ¿Cómo entraste aquí de todos modos?, preguntó exasperada. ¿Acabas de abrirte paso a través de la puerta principal otra vez? No, sonrió. No se molestaron en intentar detenerme esta vez. Tanya lo miró de reojo. Eso no es algo bueno, Satoru. No deberías estar aquí. Tu clan no se quedará callado. No me importa lo que digan esos viejos, respondió Satoru con indiferencia mientras se acostaba en su cama y ponía las manos detrás de la cabeza, mirando hacia el techo. En realidad, últimamente he estado pensando. ¿Por qué debería molestarme en escuchar lo que digan esos viejos? Soy mucho más fuerte que todos ellos juntos. Las reglas y el orden existen por una razón, Satoru, lo reprendió Tanya. No puedes ignorarlos cuando quieras. Claro que puedo, refutó. ¿Quién me va a detener? No te dije que dejaras de ser tan arrogante, cuestionó Tanya, molesta. ¿Es arrogante si solo digo la verdad? Sí, lo es, respondió secamente. Ya hemos tenido esta conversación antes. Como sea. No es como si estuviera equivocada. Satoru se giró de lado para quedar de cara a la pared. No me importa la estúpida disputa de los clanes entre sí. Eres mi amigo y no voy a dejar que nadie me impida pasar tiempo contigo. Aunque estaba feliz de que alguien como Satoru la mirara con buenos ojos, esta no era una situación ideal. Si él llevaba las cosas demasiado lejos, podría terminar siendo excluido de su clan y tal vez incluso de la sociedad de Jujutsu por completo. Ella ya había invertido demasiado tiempo y esfuerzo en construir esta relación. Solo recordar cuántas llamadas telefónicas tuvo que soportar le hizo sentir una sensación de malestar en el estómago. Y no fue solo por unos minutos. Algunas de esas conversaciones habían durado horas seguidas. A pesar de eso, ella todavía lo había complacido, pero ahora, sus inversiones estaban a punto de caer en precio. Satoru, escucha más a tu clan y no vengas aquí de nuevo. El chico se levantó de la cama y frunció el ceño. Ya dije. Si quieres pasar el rato, solo házmelo saber y nos encontraremos en otro lugar, lo interrumpió. De esa manera, no estará rompiendo las reglas. Satoru parpadeó ante eso. ¿De verdad? Sí, dijo Tanya con un suspiro. De verdad. Con algunas estipulaciones de todos modos. Al menos, de esta manera, podría evitar que volviera a aparecer sin previo aviso. Su clan probablemente llegaría a prohibirle tener reuniones con ella eventualmente, pero ese era un problema del que preocuparse en una fecha posterior. Satoru solo sonrió en respuesta. Está bien, la próxima vez entonces, pero como ya estoy aquí, ¿qué tienes que hacer por aquí? ... Ella no tenía suficiente café para lidiar con él tan temprano en la mañana. Oh, Satoru Gojo era el más fuerte. Así había sido siempre desde el día en que abrió por primera vez sus 6 ojos. Desde el día en que nació hasta ahora, siempre había un muro invisible entre él y todos los demás. A pesar de que estaba constantemente rodeado de personas que lo adoraban y veneraban, siempre había un abismo que era tan profundo como el océano. Eso se debía a que ninguno de ellos podía entenderlo. Todos a su alrededor eran demasiado débiles. Incluso si eran mejores con él en ciertos aspectos como las artes marciales, todavía no podían compararse con Limitless. Tuvo que contenerse para sentirse un poco presionado. Era sofocante. Había moderado sus expectativas para evitar decepcionarse. Al menos, así fue hasta que conoció a Tanya Zenin. ¿Quién dijo que el más fuerte tenía que ser solo una persona?
Él era el usuario de 6 ojos ilimitados y ella era la portadora de las 10 sombras. Eran oponentes naturales entre sí, rivales históricos incluso, pero para él, eso solo significaba que ella era alguien que tenía el potencial de convertirse en su igual, alguien que podía entenderlo, incluso si, un día, pudieran estar destinados a matarse entre sí. Tanya era irritable. Casi como un gato, se irritaba fácilmente y prefería que la dejaran sola. Sin embargo, había un fuego dentro de ella. Era alguien que nunca se rendiría sin luchar. Podía verlo. En el fondo, disfrutaba la emoción de la batalla. Podía sentirla. Incluso saborearla. Eran similares en ese sentido. Podía decirlo desde el día que la había visto pelear en la estación de tren. Sinceramente, era casi como una polilla atraída por su llama. Quemado vivo. Valdría la pena incluso si solo sus alas pudieran ser quemadas. Le daría la bienvenida a la sensación con los brazos abiertos. Satoru simplemente no podía dejarla sola. ¿Por qué? Porque conocía muy bien esa sensación de soledad. Sorprendentemente, los beneficios secundarios inesperados también eran buenos. La vida era más divertida cuando ella estaba cerca, y finalmente dejó de importarle lo que los ancianos del clan pensaran al respecto. Había cruzado esa línea y ahora no había vuelta atrás. No es que siquiera quisiera hacerlo. Satoru, ¿estás escuchando? Preguntó Tanya con un dejo de fastidio en su voz. No. Respondió Satoru con una sonrisa, que solo pareció molestarla aún más. Estoy distraída, lo siento. Ambos estaban sentados afuera en grandes rocas junto a un elegante estanque de peces koi, alimentando distraídamente a los peces. El clan Zenin era tan rico como el clan Gojo, por lo que no le sorprendió su hogar. Como era de esperar, Tanya no tenía cosas divertidas aquí. No había videojuegos ni juegos de mesa. Solo un montón de viejos y aburridos libros y una computadora. Así fue como se encontró sentado frente a un estanque koi con ella. Los koi parecían particularmente saludables y bien cuidados, pero seguían siendo solo peces. Ya se había saciado de ellos en su propia casa, el complejo Gojo. Además de verlos pulular alrededor de la comida que dejaban caer, realmente no era nada interesante. Repetiré el escenario entonces, dijo Tanya secamente mientras arrojaba más comida para peces al estanque. Una maldición de grado especial aparece frente a ti y te desafía a un duelo en un lugar específico. ¿Qué haces? Es fácil, lo acepto y lo mato. BZZT. Respuesta incorrecta. Tanya hizo una X con sus brazos. El espíritu maldito tiene una técnica maldita que contrarresta tu infinito bajo las circunstancias adecuadas. Como resultado, mueres. ¿En serio? Satoru levantó una ceja. Tú y yo sabemos que eso no sucedería. Es un escenario, Satoru, respondió secamente. El punto es que solo porque seas el más fuerte no significa que seas invencible. PFT. Sí, lo es, le hizo un gesto con la mano. Eso es lo que significa ser el más fuerte. Ella le dio una mirada molesta. Tu arrogancia nunca deja de sorprenderme. Él le guiñó un ojo en respuesta. Gracias. Eso no es un cumplido, idiota, lo reprendió. Te matarán algún día si sigues subestimando a tus enemigos de esta manera. Dios, qué frío. Satoru hizo pucheros. ¿Estás segura de que no eres una Yukiona? Te ignoraré a partir de ahora. Zack. Fingió que lo habían golpeado. Solo estaba bromeando. No, se molestó en dignificar eso con una respuesta, en lugar de eso se concentró en alimentar a los peces. Vamos, Tanya. No me trates con frialdad otra vez. Satoru le dio un par de golpecitos en el brazo. Incluso, de repente notó algo con sus 6 ojos. Un vacío, un punto en blanco en su conciencia. Se sentía como una burbuja de aire en un océano, algo que no pertenecía allí. Era desconcertante. Satoru giró la cabeza y vio a un hombre mayor apoyado contra un árbol. Observándolo, hubo un destello de sorpresa en su rostro cuando sus ojos se encontraron, como si el hombre no hubiera esperado ser visto. ¿Satoru? Preguntó Tanya, frunciendo el ceño ante su repentino silencio. ¿Qué es? ¿Quién es ese? Tanya miró hacia la dirección que estaba mirando. Oh, ese es Toji. Toji. Toji Zenin. ¿Quién era Toji Zenin? No era un nombre que él conociera, pero, de nuevo, solo conocía el nombre de otra persona en el clan Zenin, y ese era Naobito Zenin. Satoru tarareó en voz alta para sí mismo. No tiene ninguna energía maldita. Es una restricción celestial, respondió ella. Restricción celestial. Ah, ¿no le advirtieron sobre alguien así en el clan Zenin? En realidad no había escuchado. Le había entrado por un oído y le había salido por el otro.
No es que importara de todos modos, porque necesitaba preocuparse por algo. Nada iba a pasar por su ilimitado. Una restricción celestial, ¿eh? Satoru reflexionó para sí mismo. Bueno, lo que sea. Dejando de lado al viejo raro, ¿quieres salir a tomar un helado? Me estoy aburriendo. Ella solo puso los ojos en blanco antes de responder. Bien, vámonos entonces. Oh. Naobito Sennin tomó un sorbo lento de sake, saboreando el calor que se deslizó por su garganta. Ardiente, justo como a él le gustaba. Permitiendo que su mirada se desviara hacia el estanque de peces koi afuera de su habitación donde los dos niños habían estado sentados una vez, tomó otro sorbo antes de dejar la taza sobre la mesa con un suave tintineo. Sin embargo, después de eso, sus dedos no dejaron la mesa. En cambio, tamborilearon suavemente sobre la superficie de madera. No al azar. Había un ritmo en ello, una melodía de una vieja animación que le gustaba. El movimiento era relajante de alguna manera, permitiendo que su mente se concentrara en la intrincada red de maniobras políticas que habían ocupado sus pensamientos últimamente. Esta era podría ser posiblemente un punto de inflexión para el clan Sennin. Habían pasado siglos desde que el clan había estado en una posición tan privilegiada. Era una oportunidad de separarse de los otros dos clanes y convertirse en el único poder dominante en la sociedad del Jujutsu. El clan Kamo había ido perdiendo terreno entre los tres grandes clanes, aunque se aferraban a su posición a través de la política y la diplomacia. No era coincidencia que estuvieran profundamente arraigados en el funcionamiento interno de la sede de Jujutsu, controlando a los hechiceros errantes y mediando entre el clan Gojo y el clan Sennin. Como resultado, los hechiceros Kamo de esta era eran mucho más débiles que en el pasado, especialmente porque casi ninguno de ellos heredó la apreciada técnica de manipulación de sangre de su clan. El clan Gojo tuvo la suerte de ser bendecido con un usuario de 6 ojos ilimitados, pero esa fue toda su suerte. Para su diversión, el elegido del clan Gojo ya se había vuelto rebelde. Si lo que vio era cierto, entonces su clan estaba atravesando un momento difícil. Tenían a alguien que pudiera controlar al chico. Si no lo hacían, el mocoso malcriado solo empeoraría cada vez más con el paso del tiempo. Ya podía imaginarse los dolores de cabeza y problemas que les aguardaban a esos tontos. Y sí, en el centro de todo, estaba el preciado tesoro del clan Sennin, Tanya. Ya estaba satisfecho con que su hijo manifestara la hechicería de proyección, pero esto estaba más allá de las fortunas, incluso del karma. Ella tenía el talento. Tenía la legendaria técnica de las 10 sombras. Tenía la actitud correcta. Lo más importante de todo, tenía la atención indivisa de la joya de la corona del clan Gojo. El hecho de que Satoru Gojo estuviera dispuesto a ignorar por completo las órdenes del clan Gojo ante su canto de sirena lo consolidaba. Era como si la mano de un dios estuviera en juego aquí. Naobito tomó su taza, se la llevó a los labios y tomó otro sorbo. Saboreó el sabor, dejando que el líquido se deslizara por su lengua. La paciencia era una virtud, algo que había aprendido después de muchos años. A diferencia del clan Gojo, él simplemente podía permitir que la situación actual fuera como era. Ya había informado a los centinelas de la puerta que permitieran el paso de Satoru Gojo, aunque de todos modos no hubieran podido detenerlo, y no planeaba interferir más con el mocoso de 6 ojos. Tanya era leal al clan, pero podía decirse lo mismo del heredero Gojo y su clan. Si el viento seguía soplando tan favorablemente, ni siquiera tendría que mover un dedo. Todo lo que necesitaba hacer era esperar. Naobito tomó otro sorbo de su taza y saboreó el sabor mientras continuaba observando a los peces koi. Se podía escuchar el sonido de las sandalias sobre la madera, mientras los sonidos de los pasos se hacían más fuertes, interrumpiendo su observación de la naturaleza. Por el sonido de sus pasos, Naobito ya sabía quién era. Solo había un bastardo pomposo que siempre quería que todo el maldito clan escuchara su presencia acercándose. Oji Sennin se detuvo frente a la puerta, bloqueando su vista del estanque de peces koi. Una espada envenenada colgaba a su costado, mientras su largo cabello negro estaba peinado hacia atrás en una coleta alta. Eran hermanos y, en el pasado, habían sido rivales que competían por el puesto de jefe del clan. Sin embargo, Naobito había superado a su hermano menor en fuerza desde hacía mucho tiempo. Puede que intentara engañarse a sí mismo de lo contrario, pero si alguna vez chocaran, el resultado sería obvio. ¿Qué quieres, Oji?, preguntó Naobito, ligeramente molesto. ¿No vas a invitarme a entrar, hermano? TSK. Entra aquí entonces. Crucifolio como siempre. Oji entró en la habitación y se dirigió al otro lado de la mesa. Allí, se sentó en la alfombra y se acomodó. ¿Has pensado en lo que hablamos antes? Sobre la niña. Tanya tiene las 10 sombras. Es una mujer. Oji golpeó la mesa con la mano. Y una extranjera además.
Sabes que estás actuando en contra de la tradición. ¿Y qué quieres que haga? Encerrarla. Desperdiciar su talento. Enseñarle a conocer su lugar. Estás sobrepasando tus límites, Oji, dijo Naobito con tono mordaz. No creas que puedes ser mejor líder de clan que yo. Solo estoy aconsejando, hermano. No escucharé ni una palabra más. Estás poniendo a los ancianos en tu contra. ¿Y qué? Déjalos que se enfaden. Naobito tomó un sorbo de su taza, pero pronto hizo una mueca. Luego dejó la taza sobre la mesa de golpe. Bah. El sabor se ha ido. Estás jugando un juego peligroso, hermano. Se han extendido los rumores de que estás planeando convertirla en tu heredera. Eso no es asunto tuyo. Vete. HMPH. Volveré cuando estés más receptivo. Oji se levantó de su asiento e hizo una mueca. Y menos borracho. Naobito solo eructó en respuesta. Mi respuesta no cambiará. Aún debo esforzarme. Oji comenzó a caminar hacia la puerta. Por el bien del clan, Naobito observó con desdén mientras Oji se iba. Tradición. Bah, ¿de qué servía la tradición frente al puro poder? Su propia técnica maldita no era tradicional en ningún sentido de la palabra y, sin embargo, superaba con creces la técnica más tradicional de su hermano menor. El hombre podía aferrarse a sus tradiciones todo lo que quisiera, pero eso no cambiaba el hecho de que él era el que había arrebatado el puesto de jefe del clan para sí mismo. Al final, el Jujutsu lo era todo. Tanya se convertiría en una hechicera de Jujutsu que, sin duda, dejaría su huella en la historia y su legado quedaría establecido como el que la formó. Naobito tomó otro sorbo de su bebida antes de arrojar el resto al estanque. TCH. Bastardo molesto arruinó mi bebida. Oh. Tanya había recibido helado con sabor a café en un pequeño vaso de plástico. 2 bolas del mismo sabor, ya que los diferentes sabores se derretían entre sí y se mezclaban, diluyendo el sabor al final. Cogió la cuchara de plástico, la utilizó para sacar un pequeño trozo de helado y se lo llevó a los labios. El cremoso sabor del café entró en su boca y permaneció en las papilas gustativas de su lengua. Ah, ¿cuánto tiempo había pasado desde que había probado una dulzura tan deliciosa? ¿Realmente lo estás disfrutando, no? Satoru Gojo lamió su helado de 3 bolas de diferentes sabores en un cono con forma de pincho. Había helado con sabor a chicle, a camino rocoso y helado con chispas de chocolate y menta. Sí, respondió Tanya simplemente, asegurándose de evitar cuidadosamente mirar el cono de helado de Satoru. Sentía que perdería el apetito con solo ver esa horrenda combinación de rosa, marrón y verde. Había tantas preguntas que quería hacer sobre eso, pero esas podían esperar hasta que terminara de comer. Después de todo, no quería desperdiciar lo que ya había pagado. Estaban sentados en un banco justo afuera de la heladería, disfrutando del día soleado. Había muchos peatones caminando por allí. Si bien algunos les sonreían, ellos no se molestaban en devolverle la sonrisa. En el imperio, y en la civilización occidental en general, era aceptable comer mientras se caminaba. Sin embargo, en Japón, ese no era el caso, así que se quedó atrapada aquí hasta que terminó. Le faltaba un poco de eficiencia, pero no era nada demasiado importante. Además, en primer lugar, no tenían horarios ni planes. Habían salido solo para matar el tiempo. O mejor dicho, Tanya solo había salido para complacer a Satoru. Si estuviera sola, habría usos mucho mejores de su tiempo. Eso incluía entrenar, investigar, prepararse y abrir una cuenta en la bolsa de valores. Todavía estaba trabajando en eso último, pero era una pena que no tuviera a nadie en quien confiar para que lo hiciera por ella. Algunos dirían que debería esperar hasta que fuera mayor. Por supuesto, en su vida anterior, había muerto antes de llegar a esa edad. En esa perspectiva, era más urgente. Francamente, para cuando tuviera la edad suficiente para abrir la cuenta ella misma, sería demasiado tarde para ser de utilidad. Tener dinero que no estuviera relacionado con el clan en caso de que lo necesitara era una buena idea, pero se veía obstaculizada por su incapacidad para llevarlo a cabo debido a la restricción de edad legal. Por lo tanto, aunque sabía de las futuras empresas que probablemente crecerían mucho, no podía actuar sin que la información beneficiara a alguien más en lugar de a ella. ¿Había alguien en quien realmente pudiera confiar? Sus padres habían sido amables con ella, pero le confiarían una cuenta en la bolsa de valores a su nombre. La respuesta a esa pregunta era, tal vez. Era una posibilidad. Tendría que ir y visitarlos en algún momento. Naobito ya le había preguntado si quería ir una vez antes, por lo que no parecía que el clan le prohibiera visitarlos. ¿Quieres probar un poco?, ofreció Satoru, tendiéndole su monstruoso cono de helado. Absolutamente no. ¿Puedo probar tu helado de café entonces? No, dijo Tanya sin rodeos.
Si tienes curiosidad, ve a comprar un poco. No tengo mucho dinero conmigo. Entonces lo pagaré yo, respondió Tanya. Tenía sentido que su clan lo privara de sus finanzas ya que estaba siendo tan rebelde con ellos en ese momento. No, olvídalo. De todos modos, todavía tengo que comer todo esto. Satoru le dio una lamida a su imponente helado de 3 bolas que llevó su lengua de abajo arriba. Sin embargo, Tanya no pasó por alto el ligero escalofrío que recorrió su cuerpo. En realidad odias eso, ¿no? Me atrapaste, admitió Satoru encogiéndose de hombros. Esperaba compartir la experiencia, pero lo que sea. Sin mirar, arrojó el helado, las 3 bolas y el cono, a la papelera pública con una puntería perfecta. Con solo ver su actuación parecía que podría convertirse fácilmente en una estrella del baloncesto si quisiera. ¿Quieres comprar otro?, preguntó Tanya. En serio, te lo pago yo. Especialmente porque Naobito le había dado esencialmente una tarjeta de crédito BIT con un límite básicamente inalcanzable a principios de año. Cualquier cosa que quisiera, podía obtenerla, aunque todas sus compras serían monitoreadas. Dado que a Naobito le parecía bien que ella pasara el rato con el prodigio del clan Gojo, era básicamente una aprobación implícita para usar la tarjeta de crédito para las compras de Satoru también. Está bien, le restó importancia. De todos modos, me estaba cansando del helado. ¿Entonces quiere regresar? De ninguna manera. Acabamos de llegar. Satoru negó rotundamente. Sé lo que podemos hacer. Iremos. Oh, hacer turismo. Tanya y Satoru estaban de pie en la cima de un rascacielos, mirando hacia la ciudad de abajo. Habían tomado el ascensor de acceso restringido hasta la azotea y ahora estaban haciendo equilibrio sobre la valla de seguridad. Oh, jugar. Jugaron algunas rondas del mismo juego de lucha de su última visita. Ella ganó, por supuesto, para gran disgusto de Satoru. Sin embargo, estaba mucho más cerca que antes. Oh, saltar en bungee. Satoru tenía una cuerda improvisada atada alrededor de su cintura antes de saltar de un puente comercial. Tanya, por su parte, simplemente observó desde la multitud de espectadores que gritaban, ¡oh, nadar! Habiendo comprado trajes de baño, Satoru y Tanya estaban en una piscina pública local, vadeando el agua. Cuando Satoru comenzó a chapotear, Tanya lo fulminó con la mirada para que se detuviera. ¡Oh, saltar de bar en bar! Un portero frente a un bar negó con la cabeza hacia ellos, negándole la entrada, incluso después de que Satoru les mostró su tarjeta de identificación obviamente falsa. Tanya, que estaba de pie detrás de él, simplemente puso los ojos en blanco. ¡Oh, escalar en roca! Tanya estaba adentro, mirando la pared de roca sobre la que Satoru caminaba verticalmente. El resto de los clientes allí habían dejado de escalar para mirarlo en estado de shock. ¡Oh, vandalizando! En un callejón oscuro y húmedo, Satoru agitó una lata de pintura en aerosol. Sin embargo, antes de que pudiera usarla, Tanya se la sacó de la mano. ¡Oh, acampando! Habían montado una tienda de campaña en medio de un parque. Sin embargo, un oficial de policía estaba parado afuera de su tienda, luciendo enojado y golpeando su pie. ¡Oh, cocinando! Satoru estaba en la cocina de un restaurante, cocinando comida. Tanya estaba sentada sin expresión en una silla cercana. El personal y los chefs estaban de pie en la pared del fondo, luciendo preocupados a pesar de que ya les habían pagado. Uno de los chefs intentó dar un paso adelante, pero otro chef le bloqueó el paso con un brazo. Cuando el primer chef lo miró interrogante, el hombre sacudió la cabeza y volvió a mirar la escena. «Déjalo cocinar». Oh, Tanya dejó escapar un largo y exasperado suspiro. Ella debería haber esperado tanto. Dale a Satoru 1 centímetro y él tomará la milla entera. El sol ya se había puesto, señalando que era el final del día, y su único día libre más específicamente. Si bien fue decepcionante, no diría que fue una completa pérdida. Complacer algunos de los caprichos de Satoru era el precio que tenía que pagar si quería mantenerlo bajo control en lugar de volverse loca y enojar a cada anciano altamente influyente solo porque estaba aburrido. Al igual que Naoya, Satoru se convertiría en una persona importante dentro de la sociedad de Jujutsu en el futuro, y no estaría de más congraciarse con alguien así. Ella solo estaba apilando las cartas a su favor, ya que hacer conexiones con individuos importantes era una faceta clave para ascender en la proverbial escalera corporativa. ¿Era nepotismo? Por supuesto que lo era. ¿Era justo? Obviamente no, pero muchas cosas en la vida no lo eran. Había una razón por la que la gente deseaba tener relaciones con las élites y se esforzaba tanto en establecer contactos. Las conexiones eran valiosas, y por eso intentaba tener relaciones cordiales con la mayoría de las personas con las que interactuaba. Aún ya está oscuro.
se quejó Satoru. Quería probar el baloncesto. Ahórrame. Tanya suspiró una vez más. Ya pasamos todo el día juntos. Bueno. El heredero de Gojo hizo pucheros. Volvamos entonces. No tardaron mucho en caminar de vuelta hacia el coche. Uno de los choferes personales del clan Zenin, que los había estado transportando todo el día, los estaba esperando pacientemente. Ambos se subieron al asiento trasero antes de que el sedán cobrara vida y comenzara a deslizarse por la carretera de vuelta al complejo del clan Zenin. Tanya bajó una ventanilla, dejando que el aire fresco de la noche le atravesara el pelo mientras observaba pasar las luces de la ciudad. Satoru estaba sorprendentemente tranquilo, lo que ella aprovechó. Cerró los ojos y disfrutó del relajante silencio. Esos chefs eran muy amables, dijo Satoru finalmente, rompiendo el silencio. Incluso me dieron sus tarjetas de presentación y todo. Tanya abrió los ojos y lo miró. Querían usarte como mano de obra infantil, Satoru. Eso no significa que soy así de buena. Los niños son fácilmente explotados, por lo que son fáciles de manipular, es menos probable que se sindicalicen y hagan huelga, y no se quejan cuando les pagan mal, explicó con total naturalidad. Es un asunto legal al fin y al cabo. Entonces, ¿estás diciendo que nuestros clanes están infringiendo la ley? No dije tal cosa. Satoru se limitó a reír en respuesta. Cuando el sedán comenzó a acercarse al complejo Zenin, Tanya no pudo evitar notar algunos de los vehículos estacionados en el frente. No lo reconoció ni sus matrículas, por lo que lo más probable es que fueran invitados. Sin embargo, era bastante tarde para tener invitados, y el complejo rara vez tenía invitados en primer lugar. Parece que los viejos aparecieron por mí, dijo Satoru mientras entrecerraba los ojos hacia los autos estacionados. Lágame. Tal vez debería hacer estallar sus autos. Ella le dirigió una mirada sucia en respuesta. Realmente tenía que intentar socavar sus esfuerzos en cada oportunidad. Ni siquiera pienses en eso, idiota. Relájate, Tanya. Le dio una sonrisa perezosa. Solo estaba bromeando. Ni siquiera bromeé sobre eso. ¿O sí? Sonrió antes de saltar del auto. Satoru. Jaja. Fin del capítulo 6. Notas del autor. Ikura. Que hagan comida.